Cuando leemos algunas historias especialmente para los varones y con la furia del mundial, probablemente todos sepamos algo, de cómo han comenzado algunos de estos jugadores famosísimos, ¿no? Muy, muy famosos. Algunos han comenzado de una forma muy, muy humilde. Bueno, en una situación penosa de pronto, ¿no? Algunos cuentan las historias de cómo sus padres, bueno, los alimentaban, los trabajos que hacían, cómo les proveían el alimento, demás, ¿no? Y luego, con el tiempo, surgen a ser personas que pudieran sostener no solo a su familia, sino a unas cuantas más, ¿no? Unas cuantas más. Bien, cuando nosotros miramos la vida de esas personas, muchos de ellos tienen una altivez que no tenían antes. No podían. Y la condición, la forma en que llegaron a tal estado actual, en algunos de ellos fue tan rápido que ni siquiera saben manejar ese cambio tan brusco. Bueno, no eran nada, pero ahora parecen ser mucho. Y aquellos que han valorado, había un jugador italiano que era rico, los padres él no precisaba jugar al fútbol, no precisaba, pero le gustaba el fútbol, así que se dedicó al fútbol y fue rico sobre rico, ¿no? Pero parecía ser un hombre muy humilde, a pesar de la doble fortuna que tenía. Bueno, supo manejar la fama y el dinero y demás. Algunos hombres, hay uno uruguayo, uno de los famosos, ¿no? Cavani, que tiene una vida muy humilde en el campo, ¿no? Cuando uno lo podría ver en las grandes oficinas en la ciudad teniendo sus terribles negocios, allá está, en el medio del campo, ¿no? Y hay otros que son así también. Bien, hermanos, vamos a mirar un poquito de la vida de la iglesia de los Corintios, porque ellos también eran nada. Y lo tremendo que la tragedia les permite en algún momento creerse algo. Creerse algo. Y la realidad es que todos deberíamos empezar constantemente, comenzar cada día diciendo, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? O más bien, ¿qué me creo yo? Podría ser mejor eso, ¿no? Entonces vamos a abrir la primera carta a los Corintios. Lo que sí sabemos que esta era una iglesia niña, no por el tiempo, porque tenía sus años de fundada, sino por el deformado crecimiento. Crecieron deformes, no supieron crecer bien. ¿Recuerdan la niñita, aquella Priscilita que oramos por ella? ¿Se acuerdan? Que tenía un problema en el estómago, en el esófago. Maico me mandó una fotito, no sé, en estos días. Es preciosa la gurisita, ¿eh? Preciosa. Así que salió todo bien, gracias a Dios, ¿eh? Ahora, si nosotros fuéramos a hablar unos con otros y dijéramos, bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo veo que sos un gurí, y está hablando de una persona de 45 años o más, pero sos un gurí, vos no creces nunca, sos un inmaduro, le entramos a dar, ¿no? Y esa vida podemos destruirla, podemos llegar a destruirla. Pablo no hacía eso, Pablo no hizo eso. Lo que hace Pablo en los primeros versículos a esta iglesia, les habla de esta manera, mire, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Les dije, capítulo 1, capaz que no les dije nada, 4 al 7, 8. Bien,
bueno, podría ser más fácil a Pablo comenzar con una fuerte reprimenda y al hablarle a esta iglesia mostrarles que realmente ellos estaban mal, y estaban muy mal, muy mal. ¿Pero qué hace? Reprimenda, es muy vieja la palabra. ¿Quién conocía la palabra reprimenda? ¿Sí? Somos los más viejos. Bueno, ese decir como un rezongo, digamos, ¿no? Como un rezongo. La iglesia de los Corintios era una iglesia niña y Pablo les reconoce en el estudio, mientras les escribe, que ellos eran niños. Vamos a verlo un poquito en el capítulo 3. Pero no comenzó a hablarle así. No comenzó a hablarle así. Y lo mejor que podemos hacer cuando alguien está aún en pecado, que podríamos descifrar, pensar, decir que es pecado, tenemos que ir a hablarle pacientemente, con amor, porque hay mucho valor, tal vez dormido en esa persona, pero hay, porque si Cristo está, es una persona muy, muy valiosa. Algunas de las cosas que podríamos pensar de esta iglesia: no les había ganado el orgullo, el partidismo, la jactancia poniéndose en contra de algunos de los líderes, la autosuficiencia en la obra de Dios, el juicio contra sus hermanos creyéndose que eran más. Pero además de eso, ellos no solucionaban las rebeliones que había por causa del pecado. Cuando leemos la iglesia de los Corintios vemos que se rebelaban y ni siquiera trataban con el pecado. Mezclaban, o había había un peligro tan grande de mezclar la idolatría, por ejemplo, con la misma Santa Cena, que era terrible. Estaban a un puntito de, dice, sentarse en la mesa de Cristo y en la mesa de, ¿qué decía?, de los demonios. De tan mal que estaba esta congregación, ¿no? Tenían un desprecio a la Santa Cena. Un desprecio. O sea que si nosotros observamos la carta, corremos sobre la carta, lo que vamos a encontrar es que era una iglesia que a mí no me gustaría pertenecer, pero era la iglesia de Dios en Corinto. Además de eso, nosotros deberíamos examinarnos a nosotros mismos si, tal vez no todas las cosas que los corintios vivieron, no las vivimos nosotros. Tal vez no se ven, tal vez están en el corazón guardaditas, pero son la realidad. Así que tenemos que ir manejando esas cosas también para nosotros. Tal vez pertenecemos a una iglesia muy similar a la iglesia de los Corintios, lo que pasa que no se ve mucho. Esto era muy notorio, muy, muy, muy notorio. Ahora, nosotros no fracasemos en ir contra un hermano con violencia en el hablar, porque eso no le va a ayudar. Y a veces fracasamos en eso. Porque no hay quien no tenga esperanza de salir de su mal, de su pecado. Y Pablo comienza así. Ustedes tienen esto, miren lo bueno que tienen. Miren lo bueno. Después lo va a decir, lo están desperdiciando todo. Pero esto lo tienen porque son cristianos. Son la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo no se está poniendo sobre ellos en calidad, sino en autoridad. El versículo 1, él dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Así que lo único que está haciendo Pablo es decirle: bien, vieron que a otras iglesias no le escribe apóstol de Jesucristo. Le escribe de otra manera, le puede poner siervo del Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Pero esta iglesia necesitaba la autoridad del apóstol. Así que les escribe el apóstol. Atención, esto puede producir temor y atención justamente en los oyentes de esta carta, la iglesia de los Corintios. Si estos asuntos iban a ser serios, un apóstol era la persona indicada para tratar esto. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, oramos que tú nos bendigas, que podamos de verdad asumir aquellas cosas que no están bien
y afirmar aquellas cosas que están bien. Gracias que tenemos todo en Cristo Jesús, igual que los corintios. Gracias porque lo mismo deberíamos decir, o nos diría Pablo a nosotros mismos, que estamos muy enriquecidos, que tenemos todos los dones, todas las capacidades de Dios para vivir bien y para ser una iglesia que te agrade, que te glorifique. Así que ayúdanos a verlo de esta manera, con el amor de Pablo, con el amor de Dios, ir transitando sobre las cosas que la iglesia estaba viviendo. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Podría esta iglesia, sin ser nada en la condición que estaba, podría llegar a hacer algo al final? ¿Podría ser en sí mismo, ser mucho para glorificar a Dios? Sí, claro que podía. Por supuesto que podía. Nosotros también podemos. Cada uno en forma individual y la iglesia en general podemos. Por lo tanto, el ser nada quita la atracción personal. Escribió un apóstol, pero ellos tenían una dificultad grande. Ellos habían hecho de la iglesia una división que a ninguna iglesia le iba a convenir. ¿Y dónde buscaron los refugios cada uno? En los líderes que había. Yo soy de uno, yo soy de otro, yo soy de otro. Ya lo vamos a leer. Las dificultades que encontramos en los versículos 10 y 11, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Bien, miremos un poquito a los de Cloé. Podríamos decir, los de Cloé chusmearon, ¿no? Ellos anduvieron estirando la lengua acerca de nuestra iglesia por todos lados. No, fueron al apóstol, fueron a la autoridad de la época y hicieron muy bien. Los de Cloé, el nombre Cloé significa broto verde, lindo, ¿no? Broto verde, como que va saliendo para dar una ramita, un fruto, un brote que está en crecimiento, y se cree que Cloé fuese posiblemente una mujer pudiente, los de Cloé. Fuese una mujer pudiente que dedica su casa para tener allí la reunión de la iglesia local. Algunos creen que estaba en Éfeso, otros dicen tal vez estaba en Corinto mismo, así que era más fácil chusmear, ¿no? Si estuviera en Corinto, pasar la información. Ahora, esta mujer dio la información a Pablo, o los suyos, acerca de lo que se vivía en la iglesia de Corinto. No era el terrible chusmerío, no era eso. Lo que Cloé y los suyos estaban buscando era, con preocupación, que la iglesia tuviese una solución a las dificultades que estaban viviendo. Eso era. Miembros de la congregación también, de allí de la casa, conocida esta mujer, seguramente una mujer muy eminente, muy conocida en la sociedad, por lo tanto la nombraban a ella, ¿no? ¿Vieron cuando es en la iglesia del pastor tal? No es la iglesia del pastor tal, es la iglesia tal, ¿sí? La iglesia de Dios. Ahora bien, esta mujer parecía ser muy eminente en la sociedad y entre los cristianos. Cloé, ¿cuántas veces piensa que está escrita, que está mencionada en la Biblia? Un buen estudio para las damas, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, tiren al azar. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Acá. ¿Qué podía ser alguien tan insignificante? Alguien que en la Biblia se menciona una sola vez. ¿Qué podía ser? Alguien dijo, Cloé salvó a la iglesia de los Corintios.
¿no? No por chusma, sino porque la preocupación le llevó a ir a ella o a los de Cloé, a los de la iglesia o a los de la familia a hablar con el apóstol Pablo. No era nada, pero llegó a mucho. Llegó a mucho. Leemos la primera carta, es un desastre. Leemos la segunda carta, ¿qué pasa ahí? A mejor la iglesia. ¿Era perfecta? No. ¿Había más cosas que arreglar? Sí. Pero si Cloé no hubiese intervenido, entonces la iglesia, la segunda carta, tal vez hubiera sido bastante diferente. Versículos, bien, vamos a esto, al ser nada, quita la atracción personal. Ellos tenían problemas. Cloé dice, allí se están formando partidos, la iglesia se está partiendo. ¿Por qué? Porque ellos decían, versículo 12 en adelante, quiero decir, lo que escuchó Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo, ¿no? A mí me llama la atención acá que pareciera ser que Cristo queda como igual a Pablo. O lo que es peor, bueno, no sé qué es peor, Pablo igual a Cristo, o Pedro igual a Cristo, o Apolos igual a Cristo. Era malo, era una situación mala. Porque llevar a una persona, en este caso 3 por los partidos que se formaron, tal vez más, a una persona a la posición de Cristo, es terrible en una iglesia. Terrible. Las miradas no deben dirigirse a un siervo, por eso se levantan siervos que terminan siendo ídolos. Él se planta firme y diría con otras palabras, no hay un nombre, no hay una persona, no hay una autoridad eclesiástica que pueda ser levantado de tal manera que todo dependa de él como que fuera el mismo Cristo. No se puede, no se puede. Los líderes, los que hemos sido, los que son, los que serán, simplemente son hombres al servicio de Dios. Y cuanto más pensemos, somos nada, mejor nos irá. Mejor nos irá. Pero pensemos seriamente, ¿no? Por supuesto. ¿Puede alguien ser igualado a Jesús de tal manera que un rito cristiano ordenado por Jesús, al practicarlo, se le dé al tal, al que lo ejecuta, una gloria igual a la de Cristo? ¿Qué decía Pablo acá? Versículo 13. ¿Está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Entienden? Cuando la mirada al hombre es extrema, se pierde lo que Cristo hizo. Porque no puede haber absolutamente nadie en una congregación que sea asemejado, ni asemejado al Señor Jesucristo. Es imposible. Gracias a Dios, es imposible. La iglesia de tal o de tal, el bautismo que fue hecho por tal o por tal, ¿no? Yo no sé desde cuándo se usó el decir padrino, ¿no? O madrina, ¿no? Me acuerdo que una señora que le bautizó Chelo Figuerón le decía mi padrino. Mi padrino. No era el padrino, no, aquel asesino no, era mi padrino. Bueno, yo no creo que eso deba usarse, ¿no? Porque el que bautiza, ¿qué le ha transmitido a la persona? ¿Qué bien le ha transmitido, excepto cumplir un mandamiento del Señor Jesucristo? ¿No? Bueno, yo tuve el honor de ser bautizado por mi primer pastor, mi segundo pastor. ¿Cómo era, Julia? No, ese fue el tercero. O el cuarto. Baglietto. Ya se me chipoteó. Pero fue quien me bautizó, nada más, ¿no? Bueno, yo le veía como un gran hombre de Dios, pero todo tiene un límite. Tiene que tenerlo, ¿sí? Pero los corintios habían abrazado esa idolatría hacia sus líderes que, bueno, se ve que Pablo dice, miren,
Quien les bautizó no es nada. Así que si ustedes están idolatrando a alguien que los bautizó, no es nada. Aún por medio de quien pudieron ser salvos, no es nada. Si Dios puede ser un burro en vez de un maestro, un profesor, un pastor, ¿puede o no puede? Antiguo Testamento, ¿no? Dice un burro. Bueno, no vamos a usar un burro hoy, pero si ustedes consideran que yo soy muy sabio, créanse que soy bastante burro. Así que capaz que Dios quiere usarme para que sepan algo. Hermanos, el espíritu extremo corintiano, no sé si está bien dicho, debe ser quitado, y tenemos la posibilidad de examinar a los pastores, de examinar a los líderes, de ver si son correctos. Todo eso no solamente es bueno, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero nunca llegar a un extremo al que llegaron los corintios. Nunca. ¿Han conocido iglesias que se han dividido por los líderes? Yo conocí. ¿Sí? Un grupo de almas vaciaron una iglesia, se fueron detrás de un líder que después terminó en nada. Y podía haber terminado en mucho, pero terminó en nada. Estaban deseando que ese líder saliera de entre ellos. Así que, cuidado, que miremos a Cristo realmente, nuestro Señor y Salvador. No perdamos de vista, porque quedará muy lejos la obra de Dios en nosotros si exaltamos a los hombres a la altura del Señor Jesucristo. El hombre no es la atracción. No es la atracción. ¿Sí? Entre nosotros no tenemos que tener preferencias. ¿Por qué? Porque Dios puede usar al que Él quiere. Y generalmente usa al más tranquilito, al más calladito, al que parece que no da mucho, pero tiene un valor delante de Dios. Cuando el hombre es nada, Jesús se glorifica. Jesús dijo que venía a dar la gloria al Padre. ¿Recuerdan? Yo vine a glorificarte, en su oración sacerdotal en Juan. Pero Él dijo, el Espíritu Santo vendrá y me glorificará. Y me glorificará. Conforme creemos, estamos en esa etapa donde el Espíritu Santo es el que da todo lo que Jesús dijo que iba a dar. Da convicción de pecado, da salvación, sella la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien habla del Señor Jesucristo, ese está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si nosotros nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, y hablamos y todo nuestro tema es el Espíritu Santo, hemos desviado nuestra mirada, porque el Espíritu Santo quiere que hablemos del Señor Jesucristo. No es que no hablemos del Espíritu Santo, pero su cometido es glorificar al Señor Jesucristo. Tenemos que hablar de Él y hablar del Padre, por supuesto. Miren en Juan 16, el Evangelio de Juan. Juan 16, 12 en adelante. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Yo no estoy hablando por mi cuenta. ¿Cuántas veces lo dijo, no? El Padre que me envió es el que me dice que diga estas cosas. Y eso glorificaba al Padre. Cuando el Espíritu Santo obra, va a tomar las palabras hacia el Señor Jesucristo y glorificará al Señor Jesucristo. Allí habrá convicción de pecado. La iglesia de los Corintios, sin duda, que precisaba esto. El versículo 14 ya leído, Él me glorificará, tomará de lo mío, lo hará saber. Y cada cosa que nosotros hoy podemos llegar a entender de la Biblia es porque el Espíritu Santo está obrando. No porque hay quienes se creen algo y suben a un púlpito y dicen, estoy diciendo la maravilla que nadie dijo, sino porque el Espíritu Santo tomará lo que Jesús dijo
para glorificarlo. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Tenemos que atenernos a la Escritura, siempre. Porque si decimos la verdad bíblica, el Espíritu Santo va a obrar. Pero Él no va a obrar con una mentira. Él va a obrar a través de su palabra. Hay muchísimos versículos que podríamos leer en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 2, miren lo que decía Jesús. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense ustedes lo claro que tenía Pablo de quién debía hablar. Y cuando él habla aquí, ¿no? Él dice, esto no viene de los hombres. Gracias, Mateo, por lo del instituto, recordarnos que podemos hacer instituto. Pero ¿saben qué, hermanos? Si el instituto estuviera vaciado de Biblia, no sirve para nada. Así que enseñamos la palabra de Dios. Enseñamos y confiamos la verdad del Señor, la verdad de Dios. A Dios se le glorifica cuando la Iglesia habla de Cristo el Salvador. Cuando hablamos de Él y de su doctrina, por supuesto. Juan Bautista fue un ejemplo de cómo de nada se puede llegar a mucho. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 25 en adelante. ...25 al 27. Dice, y le preguntaron a Juan, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Vemos a Juan? ¿Vemos? Humillado. Él iba a ser desplazado por Jesús. Escuché una historia en estos días de un hermano que el pastor no le permite servir. No le permite servir. Y no se explica por qué. Así que fue al pastor y le preguntó por qué. Bueno, por tal cosa, tal cosa. Bueno. En un caso le pidió a otro hermano que predicara y dice, no le vayas a decir a aquel. No, como que lo fuera a ocultar. Pero después tuvo un tiempo de confrontación con otros hermanos. ¿Saben cuál era la dificultad? Celos. El pastor tenía celos de un hermano que le estaba ayudando. ¿De qué? Probablemente de que la gente se fuera detrás de él. Ahora, ¿qué hizo Juan? Porque la gente se iba a ir detrás de Jesús. ¿No? Y bueno, yo no soy mucha cosa, yo no soy nada. El que viene después de mí, Él es a quien tiene que atender. Yo ni siquiera sería digno de desatar la correa de su calzado. ¿No? Y de Juan el Bautista, ¿qué se dice? Que él fue el último y el más grande de los profetas. ¿Qué actitudes tenía, no? Venía el que lo iba a desbancar, el que le iba a sacar la preeminencia en Israel. Toda la gente iba hacia Juan, ahora iría hacia Jesús. Pero miren un poquito más, nada más. Capítulo 3 de Juan. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Quién sería este? Jesús. ¡Pah! ¡Qué rabia! Todos van para aquel lado ahora. Nadie cruza el río y yo los estoy esperando acá. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él.
Él vino a allanar el camino de Jesús. Él vino a presentarlo. Él vino a hacer el camino más fácil para la entrada de Jesús. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza gratamente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué hombre, ¿no? Qué hombre. Ah, si se viniera otro Daniel y se los llevara a todos ustedes, yo le hago una zancadilla. Ah, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. Que Dios nos regale un buen siervo de Dios. ¿No es cierto? ¿Para qué celar? ¿Para qué destruir? Si es lo mejor que nos puede pasar. Hermanos, lo que Juan deseaba era que el nombre de Cristo fuese exaltado a la medida que Dios lo iba a hacer. Ningún tropiezo para la vida del Señor Jesucristo. Por el contrario, agarró la pala, la carretilla, y fue sacando las piedras del camino y las fue poniendo en otro lado, porque Jesús precisaba un camino más llano para llegar a presentarse a su Israel, para predicar la salvación. Entonces, cuando el hombre es nada, Jesús es glorificado. Cuando el hombre es nada, Dios se glorifica. Dios se glorifica. ¿Cómo podríamos decir, si tuviéramos un encuentro entre nosotros, ¿no? Bueno, vamos a separarnos de dos en dos, ¿no? Los esposos no, porque enseguida se piensan con los regalitos de palabras, ¿no? Todos fuera de la familia. Bueno, vos sos mejor que yo. Pero me diste, mirá quién me diste para compararme. Seguro que le voy a ganar, seguro. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cada uno considera al otro como mejor que uno mismo. Eso lo dice la Biblia. Así que deberíamos decir cada uno de vosotros, de nosotros aquí, deberíamos decir, dentro de esta congregación yo soy el peor. Y de ahí a subir. De ahí a subir. Ahora, no por nuestros esfuerzos, sino para la gloria de Dios. Cuando el hombre es nada, Dios se glorifica. En 2 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, hermanos, no crean que lo que estoy diciendo es fácil para mí, que para mí esto es fácil, para mí no crean eso. Todos tenemos dificultades. Hay diferentes áreas en las que alguien tiene una dificultad, otro tiene otra, pero tenemos que procurar que esto sea verdad de nosotros. Entonces dijimos, en 1 Corintios, 11. Y espero haberla enfocado. Sí, 11. Vamos a ir un poquito rápido, ¿sí? Pero vamos a intentar ver entonces cómo glorificamos a Dios. Pablo sabía muy bien acerca de esto, acerca de cómo glorificar a Dios, cómo renunciar a sí mismo para que otros fueran beneficiados y bendecidos. Y el capítulo 11 es algo notable, como Dios lo presenta aquí en la Escritura, como Pablo lo presenta. Lo hace muy bien. Todo arranca en el capítulo 10, pero vamos a examinar un poquito del capítulo 11. Podríamos decir que Pablo estaba decepcionado con los corintios. Los corintios, ha pasado esto a todos quienes hemos predicado alguna vez, a todos nos ha pasado, ¿no? Hemos hablado de algo y, bueno, vamos a ponerlo como ejemplo, nadie hace caso. Lo que dije hoy, nadie hace caso, ¿no? Pero el domingo que viene alguien desconocido, alguien que
no sé ni quién es, y dice exactamente lo mismo y allá corren todos a hacer caso. ¿No? Bueno, a todo predicador le ha pasado esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que es Dios obrando a su tiempo en cada uno. Es eso, a no desesperar. Dios obrando a su tiempo en cada uno. ¿Sí? Así que, si no me hacen caso no es importante. Importante que le hagan caso a Dios. Pero si Dios se va a esperar 3, 4, 5 domingos o un año o 2 más para volver a hablar de esto, y alguien lo dice y ustedes hacen caso, gloria a Dios. ¿Por qué? Y yo hago caso. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Es cuando Dios obra, el Espíritu de Dios obra. Bien, vamos al capítulo 11 entonces. La decepción de Pablo de los Corintios, seguramente por culpa de los judaizantes, en este caso, porque Pablo comienza a usar una forma de hablar que es el sarcasmo. Yo les voy a enseñar a ustedes. Yo les voy a enseñar con la práctica y ustedes van a tener que escucharme esta vez. Ahora voy yo. Entonces no encontró mejor manera de hacerse loco. Hacerse loco, ¿no? Capítulo 11 muestra una de las dificultades que tuvieron con él los corintios. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Me voy a hacer loco ahora. Pero aguánteme un poquito, ¿sí? Tolérenme. Entonces, él comienza a hablarles del celo que él tenía. Porque justamente les había enseñado, vinieron los judaizantes, que ellos querían que los cristianos siguieran guardando el Antiguo Testamento, la ley, y eso a Pablo era como hacer a un lado la cruz de Cristo, y lo es, hacer a un lado la cruz de Cristo. Pero Pablo les dice, miren, yo les tengo celo de ustedes. Ellos vinieron y ustedes, versículo 4 al final, dice, si viene otro con otro evangelio, le habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Pero le voy a hablar como un loco. Le voy a hablar como un loco. Así que seguimos un poquito más. Él declara en el versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Capítulo 1, versículo 1 de las cartas a los Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo. No he sido menor que ellos. Ahora, Pablo está usando sarcasmo. Pablo no estaba diciendo, miren, yo soy mejor que los 11 o los 12. Yo soy mejor que ellos. Yo de ellos ni siquiera los necesito. No está diciendo eso. Está diciendo, hermanos, les he dado algo y no han tenido respeto a la autoridad apostólica. ¿Entienden? ¿Sí? Está exagerando. Pero la realidad es esa. Ellos no habían hecho caso. Hay una declaración muy linda allí. Pablo en su locura. Luego, versículo 7 al 9, dice, demuestra que él trabajó gratis para ello y lo hizo. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Le he trabajado gratis para ustedes. ¿He pecado? Les dicen 8 y 9, desvalijé a otras iglesias para que ustedes no usaran su dinero en mí. Otros me sostuvieron. ¿No? Versículo 8 y 9, sí. Porque la verdad de Cristo que está en mí, el 10, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Yo soy apóstol, yo soy igual que los 12. Nadie va a quitarme la gloria que tuve en las regiones de Acaya. ¿Era en serio que lo estaba diciendo o se estaba haciendo loco? Le está haciendo ver, hermanos, le está haciendo ver cuánto menosprecio puede haber por la obra de Dios, no por él. Lo hice gratis. Ustedes no sacaron un peso para sostenerme. En un momento les dice, miren, de ustedes no voy a recibir nada, ¿no? Otros donaron, otros ofrendaron. Si yo les tomo su dinero, ustedes van a hablar de mí porque tomo su dinero.
Así que otra vez usa ese sarcasmo y el versículo 12 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué pasaba con los corintios? Tomaron a los falsos igual que el apóstol. Y lo que le está diciendo Pablo es, no somos iguales. Y ahí lo decía en serio. No somos iguales que los falsos. ¿Soy igual que los 12? Sí. ¿Trabajé gratis para ustedes? Sí. No soy igual a estos falsos que ustedes recibieron con tanto cariño, con tanto afecto. Seguimos un poquito más en la locura. Los maestros estos eran falsos, por supuesto, y en el versículo habla de que ellos se gloriaban en la carne, lo dice en el capítulo 10 también. Versículos 16 al 18. Otra vez os digo que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como un loco, para que yo también me gloríe un poco. El asunto era que ellos estaban escuchando una locura, que eran los falsos. Lo estaban creyendo y lo estaban practicando, y rendían su respeto, sus honores a los falsos. Así que, bueno, si me voy a tener que gloriar siendo un loco, me voy a hacer el loco. Recíbame como loco. Versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. La debilidad de la que Pablo habla no es la debilidad permisiva. Está hablando del amor, de la paciencia necesaria que se debe tener con cualquier otro hermano, no importa la condición que esté. A veces nos puede dar mucha rabia, a veces puede traer mucho dolor, lo que ese hermano hace. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, mi locura es haber sido paciente. Pero él lo dice también, si leemos el contexto, ellos a ustedes los esclavizaron. Necesitamos ir terminando. Versículo 23, otra vez, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando como loco, ¿eh? Si ellos son ministros de Cristo, yo más. No está diciendo otra vez, yo soy el que hago todo. Está diciendo, queridos hermanos, este loco ha hecho cosas por ustedes que nadie ha hecho. Y ustedes, de buenas a primeras, escuchan a cualquier loco que de verdad está loco. Porque mintiendo con la palabra de Dios les había esclavizado. Así que su ministerio fue bueno, fue agradable. Y el versículo 29, dando una vueltita de hoja, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿No? Y todo el pasaje así. Pablo era un hombre débil. Débil físicamente. Físicamente era un hombre débil, ¿no? ¿Quién le acompañaba a Pablo? ¿Se acuerdan de sus viajes? Lucas. ¿Qué era Lucas? Un médico. Precisaba el médico en su ministerio, ¿no? Así que era un hombre que cuando veía injusticia se indignaba, pero por lo menos lo que podemos ver de Pablo, él trató con mucha dureza asuntos doctrinales, a tal punto que cuando Pedro se equivocó feo
él lo recriminó públicamente y le dijo, Pedro, lo que estás haciendo es de condenar. Es de condenar. Era un problema doctrinal. Ahora, cuando trató con el pecado de la gente, cuando trató con los necesitados, la ternura afloraba. Cuando había que rescatar gente para la mejor vida espiritual, la ternura en él afloraba. Él declara en los versículos 30 y 31, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Me gloriaré en mi debilidad. ¿Y recuerdan el capítulo 12? Un hombre que llegó al tercer cielo. Era Pablo. Vamos a suponer que está haciendo una torta, Pablo, ¿sí? Está haciendo una torta. Él trabajó en todo el ambiente gentil, extraños a Israel. Los muchachas que saben hacer torta, las mujeres, por favor, me ayudan, ¿sí? La primera masa de la torta, el primer piso, ¿no? Ahí está, el primer piso. Fue muy buen hombre de Dios, otro pisito más. Hizo tantas cosas que todo eso decora la torta y todo eso que va haciendo cada vez más rico. Salió de la nada, pero llegó a tal muestra de calidad que aquello era mucho. La torta va fantástica. Falta la frutillita. Lo llevó al cielo, al tercer cielo. ¡Fua! Ahora sí, habrá dicho Pablo. ¿Saben que Pablo era un hombre orgulloso, no? ¿Sí? Van a ver por qué. Ahora habrá dicho Pablo, ¡fua! Llegué al tercer cielo, ahora estoy hecho. ¿Quién mejor que yo ha pisado la tierra? Ha venido a la presencia de Dios y que Dios le permitiera volver y seguir predicando. Seguramente Pablo va a quedar en los mejores registros de la historia de la iglesia total. Y el nombre de Pablo va a brillar en la eternidad. Tal vez estaré a la derecha del Señor Jesucristo. ¿Quién sabe qué premio me dará el Señor? La frutillita estaba por ser puesta. ¡Tac! Y cuando Pablo pone la frutillita, dice, Dios me envió un mensajero de Satanás. ¡Pah! Y lo golpeó. Perdón. Y lo golpeó. ¿Se acuerdan de eso? Nadie llega tan arriba con orgullo sin caer. Va a caer. Así que Pablo fue condenado, vamos a ponerlo entre comillas, a probablemente vivir toda su existencia a bofetadas del mismo demonio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué le envió ese mensajero de Satanás? Capítulo 12. Para que no me enorgullezca sobremanera. Era orgulloso Pablo. Era bravo. Pero aprendió. ¿Quién va a tener los mejores honores en el cielo, en la presencia de Dios? Creo yo que la cosa es más simple de lo que nosotros pensamos. Sé fiel en lo que Dios ha puesto en tus manos. Sé fiel. Ama a tus hermanos. Ama a la iglesia. Ama a los creyentes. A los que están aquí y a los de afuera. Ámalos. Si ves a alguien en pecado, dice la Biblia, considérate a ti mismo, porque tú eres pecador también. ¿Se acuerdan? Considérate a ti mismo. Revisate, porque lo que vos condenás tal vez lo estás haciendo en tu corazón. O ni siquiera sabes que según cómo lo trates, no vas a caer en el mismo problema que trataste de ayudar a tu hermano, para que sepas lo que duele ese problema. ¿No? Así que usa tus dones. No podemos, tenemos que cerrar. Pero Pablo habla de los dones, tal vez en algún momento se puede estar enseñando. Pero Dios ha dado a cada uno de nosotros capacidades
dones para usar. ¿Dónde se usaría naturalmente? Dentro del pueblo de Dios, porque precisamos crecer unos con otros. Precisamos ser, como era, los de Cloé. Precisamos ir brotando, creciendo. Y generalmente no se puede sin la ayuda de otros. Así que precisamos la ayuda de todos los que Dios ha dado la salvación, porque tú tienes algo para darme a mí. Y yo sería muy ingrato delante de Dios si rechazo tu ayuda. Y así unos a otros. El mejor ambiente para desarrollarlo pudiera ser la iglesia, pero no necesariamente. No siempre. Nosotros nos movemos entre gente que nuestros dones siguen estando. Así que en tu trabajo tú tienes que ser el mejor. En tu estudio tú tienes que ser el mejor. Pero siempre considera que no eres nada. Cada día deberás volver a empezar. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, cuando Él ponga la frutillita, no nosotros, cuando Él ponga la frutillita, no va a haber sopapo del diablo. Va a haber un abrazo de Dios. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho